Buenas tardes. Es muy grato para mí estar aquí otra vez en el Colegio de México, la institución donde me formé, y celebrar los 80 años de Carlos Fuentes, la figura intelectual y literaria que en mis años de formación todos leímos y discutíamos, nuestro removedor de conciencias. A eso se añade el privilegio de compartir este diálogo con mis amigos historiadores, con David, Friedrich, Héctor y Enrique. En mi intervención me voy a referir a algunos de los temas del arte de historiar que contribuyeron a mi formación y que son hoy temas contemporáneos. Los voy a presentar en forma de viñetas. A diferencia del científico, que en el siglo XIX fue ungido con el aura del genio solitario, desde los tiempos más antiguos, el historiador se ha pensado un deudor de su grupo social, conoce el oficio a través de las enseñanzas que recibe de sus profesores, aprende la arquitectura de su disciplina, desmontando y rehaciendo los modelos heredados de sus antepasados, descubre los secretos del arte por el análisis que hace de las variadas técnicas imaginadas por sus colegas. A menudo sus libros de cabecera son obras escritas en lenguas ajenas a la suya, nutridas por las culturas más diversas. Los desafíos que le imponen sus compañeros de generación y la ineludible competencia que padece en nuestros días son los incentivos que lo inducen a superarse. Es decir, desde que elige su vocación hasta que aprende a encauzarla, está rodeado de condicionantes sociales inescapables. De una parte es un producto social, un resultado de diversas corrientes colectivas, y de otra, un individuo acuciado por el deseo de darle continuidad a las herencias del pasado y de asumir su oficio a partir de los desafíos que le impone su presente. El relato histórico como discurso de identidad. Cuando el vuelo de la historia nos transporta a los tiempos transcurridos y nos acerca a las tareas que nuestros antecesores le asignaron al rescate del pasado, advertimos que las funciones de la historia han sido variadas. También observamos que buena parte de esas tareas se concentró en dotar a los grupos humanos de identidad, cohesión y sentido colectivo. Desde los tiempos más remotos, los pueblos que habitaron el territorio que hoy llamamos México acudieron al recuerdo del pasado para combatir el paso destructivo del tiempo sobre las fundaciones humanas, para tejer solidaridades asentadas en orígenes comunes, para legitimar la posesión de un territorio, para afirmar identidades arraigadas en viejas tradiciones, para sancionar el poder establecido, para respaldar con el prestigio del pasado vindicaciones del presente, para fundamentar en un pasado compartido la aspiración de construir una nación o para darle sustento a proyectos disparados hacia la incertidumbre del futuro. En todos esos casos, la función de la historia fue la de dotar de identidad a la diversidad de seres humanos que formaban la tribu, el pueblo, la patria o la nación. La recuperación del pasado tenía por fin crear valores sociales compartidos, infundir la idea
de que el grupo o la nación tuvieron un origen común, inculcar la convicción de que la similitud de orígenes le otorgaba cohesión a los diversos miembros del conjunto social para enfrentar las dificultades del presente y confianza para asumir los retos del porvenir. Dotar a un pueblo de un pasado común y fundar en ese origen remoto una identidad colectiva es quizá la más antigua y la más constante función social de la historia. Se inventó hace mucho tiempo y sigue viva hoy día. Como dice John Updike, el historiador sigue siendo el especialista de la tribu que tiene el cargo de contarle a los demás lo que todo grupo necesita saber: quiénes somos, cuáles fueron nuestros orígenes, quiénes fueron nuestros antepasados, cómo llegamos a este punto o a esta encrucijada de la historia. Estas características explican el gran atractivo que tiene el relato histórico y su vasta audiencia continuamente renovada. Atrae al común de la gente y al curioso, porque el relato histórico los transporta al misterioso lugar de los orígenes. Al tender un puente entre el pasado distante y el presente incierto, el relato del historiador establece una relación de parentesco con los antepasados próximos y lejanos y un sentimiento de continuidad en el interior del grupo, el pueblo o la nación. Al dar cuenta de las épocas aciagas o de los años de gloria, o al rememorar los esfuerzos realizados por la comunidad para defender el territorio y hacerlo suyo, crea lazos de solidaridad y una relación íntima entre los miembros del grupo, el espacio habitado y el proyecto de convivir unidos. La historia y el conocimiento de lo extraño y remoto. Pero si el estudio de la historia ha sido una búsqueda infatigable de lo propio, su práctica es un aprendizaje de la diversidad del acontecer humano. La inquisición histórica nos abre al reconocimiento del otro y en esa medida nos hace partícipes de experiencias no vividas, pero con las cuales nos identificamos y formamos nuestra idea de la pluralidad de la aventura humana. Para el estudioso de la historia, la inmersión en el pasado es un encuentro con formas de vida distintas, marcadas por la influencia de diversos medios naturales y culturales. Por esos rasgos peculiares, a la práctica de la historia puede llamársele el oficio de la comprensión. Obliga a un ejercicio de comprensión de las acciones y motivaciones de seres humanos diferentes a nosotros. Y como esa tarea se practica con grupos y personas que ya no están presentes, es también un ejercicio de comprensión de lo extraño. El estudio del pasado nos obliga a trasladarnos a otros tiempos, a conocer lugares nunca vistos antes, a familiarizarnos con condiciones de vida que difieren de las propias y de ese modo nos incita a reconocer otros valores y a reconocer las barreras de la incomprensión fabricadas por nuestro propio entorno social. Dicho en forma resumida, el oficio de historiador exige una curiosidad hacia el conocimiento del otro, una disposición para el asombro, una apertura a lo diferente y una práctica de la tolerancia. Como advierte Owen Chadwick, el oficio de historiador requiere la humildad del corazón y la apertura de la mente, dos cualidades
que proverbialmente se ha dicho que son indispensables para la comprensión histórica. Al reflexionar sobre la disposición de la memoria histórica a pensar en seres y acontecimientos distintos a los propios, Paul Ricoeur descubre en esta disposición un sentido ético de justicia. El deber de memoria, dice, es el deber de hacer justicia mediante el recuerdo a otro distinto de sí, puesto que debemos a los que nos precedieron una parte de lo que somos, concluye Ricoeur que el deber de memoria no se limita a guardar la huella material, escrituraria u otra de los hechos pasados, sino que cultiva el sentimiento de estar obligados respecto a otros que ya no están, pero que estuvieron. Pagar la deuda, diremos, pero también someter la herencia a inventario. Es verdad que no en todos los historiadores alienta la simpatía y la disposición hacia lo distante y lo extraño, hacia los que ya no están, pero el conjunto de los cultivadores de este oficio y la obra de sus maestros eminentes certifican que el oficio de historiador, cuando se ejerce con probidad, es una apertura a la comprensión y una disposición hacia el reconocimiento de lo extraño. La historia y el registro de la temporalidad. Al mismo tiempo que la imaginación histórica se esfuerza por revivir lo que ha desaparecido, por imbuirle permanencia a lo que poco a poco se desvanece, por otro lado, es una indagación sobre la transformación ineluctable de las vidas individuales, de los grupos, las sociedades y los estados. La historia, se ha dicho, es el estudio del cambio de los individuos y las sociedades en el tiempo. Buen número de los instrumentos que el historiador ha desarrollado para comprender el pasado son detectores del cambio y la transformación. El historiador registra el cambio instantáneo, casi imperceptible, que el paso de los días provoca en las vidas individuales y colectivas. Estudia los impactos formidables producidos por las conquistas, las revoluciones y las explosiones políticas que dislocan a grupos étnicos, pueblos y naciones, y ha creado métodos refinados para observar los cambios lentos que a través de cientos de años transforman las estructuras económicas, las mentalidades o las instituciones que prolongan su vida atravesando el espesor de los siglos. Gracias al análisis de estos diversos momentos de la temporalidad, el estudio de la historia nos ha impuesto la carga de vivir conscientemente la brevedad de la existencia individual, la certidumbre de que nuestros actos de hoy se apoyan en la experiencia del pasado y se prolongarán en el futuro, y la convicción de que formamos parte del gran flujo de la historia, de una corriente mayor por la que transitan las naciones, las civilizaciones y el conjunto de la especie humana. Al reconstruir los hechos pasados, la historia satisface una necesidad humana fundamental, integra las existencias individuales en la corriente colectiva de la vida. La historia y el encuentro con lo irrepetible. Cuando el estudioso de la historia analiza los hechos ocurridos en el pasado, se obliga a considerarlos según sus propios valores, que son los valores del tiempo y el lugar donde esos hechos ocurrieron. Al proceder con este criterio de autenticidad, el historiador le confiere a esas experiencias una significación propia y un valor duradero,
singular e irrepetible dentro del desarrollo humano. Por esa vía, las experiencias sociales y los actos nacidos de la intimidad más recóndita se convierten en testimonios imperecederos, en huellas humanas que no envejecen ni pierden valor por el paso del tiempo. Hace siglos, al observar esta característica de la recuperación histórica, el humanista italiano Marsilio Ficino escribió: la historia es necesaria, no solo para hacer agradable la vida, sino también para conferir a ésta un sentido moral. Lo que se halla ausente deviene presente, lo viejo se rejuvenece. Un siglo más tarde, el fraile franciscano Juan de Torquemada, al escribir en la Nueva España el prólogo de su notable monarquía indiana, reprodujo con otras palabras la sentencia del humanista italiano. Decía Torquemada: es la historia un enemigo grande y declarado contra la injuria de los tiempos, de los cuales claramente triunfa. Es un reparador de la mortalidad de los hombres y una recompensa de la brevedad de esta vida. Porque si yo, leyendo, alcanzo claras noticias de los tiempos en que vivió el rey don Fernando o su nieto el emperador Carlos V, ¿qué menos tengo en la noticia de esto que si viviera en sus tiempos? Pero al recoger lo irrepetible, la historia da cuenta de su fugacidad. Al revisar los asuntos que obsesionan a los seres humanos, la historia los despoja del sentido absoluto que a veces, en distinto tiempo y lugar, se les quiso atribuir, contra las pretensiones absolutistas de quienes desearon imponer una iglesia, un solo Estado o un orden social único para toda la humanidad. La historia muestra, con la implacable erosión del paso del tiempo sobre las creaciones humanas, que nada de lo que ha existido en el desarrollo social es definitivo ni puede aspirar a ser eterno. Casi ya no me queda el tiempo. Para finalizar, iba a hablar de un tema que hoy nos ocupa a todos y que anteriormente fue un gran tema de historiadores y literarios, la relación entre historia y ficción. Pero concluiré que la separación entre el relato histórico y el relato novelístico ahora han confluido después de la gran eclosión y perturbación que produjo la obra de Hayden White, la metahistoria. Los historiadores y principalmente la gran obra de Paul Ricoeur, La memoria, la historia y el olvido, y la extraordinaria y multiplicada producción de Carlo Ginzburg nos han mostrado que lo que antes separaba al relato histórico del relato de ficción, mutuamente se enriquecen y se complementan. Y cuando el novelista y el historiador ponen manos a la obra, también nos damos cuenta de inmediato que cada uno se sirve de técnicas y oficios diferentes. Del lado de la literatura tenemos el testimonio de uno de sus grandes maestros, Henry James. La novela, dice James, es un arte regido por principios ineludibles. Entre ellos enuncia como primero la obligación de que sea interesante. Otra regla del decálogo del novelista es que debe escribir sobre su propia experiencia,
de tal manera que sus personajes deben ser reales. La impresión de realidad, dice James, es, según mi parecer, la virtud suprema de la novela, el mérito del que no pueden menos que depender todos los otros méritos. Queda fuera de cuestión que no se puede escribir una buena novela si no se posee el sentido de la realidad. Pero será muy difícil dar una receta para hacer aparecer ese sentido. La humanidad es inmensa y la realidad tiene 1000 formas. Lo más que podemos afirmar es que algunas de las flores de la ficción tienen aroma de la realidad y otras no. En cambio, la construcción del discurso del historiador recorre el largo camino de seleccionar fuentes idóneas, comprobar la veracidad de su contenido, confrontarlas más adelante con su contexto y finalmente darle a todo ello un acabado, una presentación escrita. Reglas también ineludibles como las de la novela, pero distintas del arte de novelar, como lo ha confirmado desde sus orígenes el oficio de historiador. Muchas gracias por su atención.